Hola amigos, bienvenidos a Whisky Bubú, el canal de whisky y mucho más, bastante más. Y bueno, hoy vamos a hablar vamos a hacer el primer vídeo de cata de un whisky español. Y qué mejor que aunar un whisky ya no solo español, sino de mi pueblo, de Alcalá de Henares, con Pluto. Y siempre se me va lo de con Plutum y con Pluto, es casi lógico. Aquí estamos muy acostumbrados a decir con Plutum, entonces se nos va. Con Pluto, como os decía, el whisky hecho aquí en Alcalá, y que luego ya hablaremos también un poco de este whisky. Y bueno, aprovechando la cata del whisky, que es un whisky hecho aquí, pues hablaremos también un poquito de la historia de Alcalá. Un poquito, porque si no esto se nos iría, se nos iría muy largo. La historia de Alcalá es muy extensa, muy vasta, muy vasta. Entonces, bueno, pues nada, hablaremos de este whisky que está hecho por la empresa Licores Trampero, que tiene una gama muy amplia de licores, destilados. Aparte del whisky, tiene ginebras, tiene vermús, tiene licores de hierbas, de café, de orujo, en fin, tiene una gran variedad de productos. Pero bueno, han sacado también este blend, este destilado, este whisky, que bueno, que nos servirá de excusa perfecta para hablar, para hacer un poco de patria, ¿no? Para hablar de Alcalá, un poquito de historia. Y probaremos el whisky y a ver qué nos parece y a ver qué podemos decir de él, ¿no? Bueno, pues empecemos. Historia de Alcalá. Unas breves pinceladas, ya os digo. Tampoco, pues si no, esto sería muy largo. Pues tenemos documentados y sabemos de la existencia en el registro arqueológico ya desde tiempos prehistóricos. Hay restos del tercer, segundo milenio antes de Cristo, restos calcolíticos, del precampaniforme. Luego posteriormente tenemos el yacimiento del Cerro del Eceomo, que es uno de los cerros que dominan la ciudad. Uno es el Cerro del Eceomo, que tiene 848 metros de altura sobre el nivel del mar, quiero recordar, y luego el Cerro del Viso, que son 790 y tantos, me parece. Son dos cerros testigos que definen un poco el paisaje de Alcalá, junto con el Valle de Henares. Y luego en la parte norte tenemos la la Sierra de Madrid al otro lado, ¿no? Y bueno, como os decía, en el Cerro del Eceomo, en el yacimiento del Eceomo, se excavó un yacimiento de la edad del bronce final, del horizonte Cogotas, con cerámica campaniforme. Luego también hay documentados vestigios de la edad del hierro, en los siglos XII, 9 antes de Cristo. Estos se encuentran en el otro cerro, como os decía, en el Cerro del Viso. Se encontró los restos de una ópida, de un castro. Y bueno, luego ya toda esa población celtíbera pues fue evolucionando hasta que se documentó también presencia de carpetanos, de estos grupos celtíberos. Está documentado siglo III, siglo II antes de Cristo. Luego ya llegó la romanización, y al llegar la parte romana, pues se abandonaron los cerros y se ocupó el valle de Henares, la parte donde está ahora los restos de Complutum, de lo que fue la antigua ciudad romana, estaba la vía Augusta que pasaba por allí, que luego iba hacia César Augusta, Zaragoza, luego hacia Roma, ¿no? Y que enlazaba también con Mérida.
Y como os decía, pues en el año 74 después de Cristo, el emperador Vespasiano declaró Complutum como municipium. La población que había en esa época, en esos años, se estima que rondaba los 10.000 habitantes. Estamos hablando de una población bastante importante para esos años. Eso habla también de la importancia que tenía Complutum como zona de paso y en el centro peninsular para estructurar bien las vías de comunicación dentro del imperio. Bueno, ¿qué más podemos decir después de la romanización? Bueno, ya que estamos en la romanización, vamos a hablar de el hecho, yo creo que más importante de la historia de Alcalá, o uno de los hechos más importantes, pero yo creo que se puede considerar en el podium de hechos importantes, que es en el año 304 después de Cristo se produjo el martirio de los niños Justo y Pastor, que aquí son conocidos como los santos niños. Y fueron martirizados, fueron decapitados por Diocleciano, por orden de Diocleciano, por no querer renegar de su fe cristiana. Eso fue un hecho importantísimo dentro de la ciudad, porque luego eso se convirtió en su momento, en años posteriores, cuando ya se cristianizó la parte romana de la península, en un lugar de peregrinación muy importante. El sitio donde se produjo el martirio, donde está situada la actual Catedral Magistral, que es un sitio que os recomiendo que visitéis, y ahí está la piedra donde fueron decapitados, en la cripta, y los restos de Justo y Pastor. Incluso hasta no hace muchos años, no sé si ahora se sigue haciendo, ahí se producían bautizos, porque por ejemplo yo fui bautizado allí en la cripta de los niños, los santos niños. Y bueno, no lo sé si ahora se sigue haciendo, yo la verdad que lo desconozco, pero sí se hacía hace no demasiados años. Pues bueno, pues ese hecho fue muy importante en la historia de Alcalá, y sigue formando parte de nuestra identidad, ¿no? De nuestra historia. Bueno, entonces vamos a dejar el periodo romano y nos vamos al reino visigodo. Desde la capital, desde Toledo, pues a Alcalá se le dio también mucha importancia, y una serie de arzobispos pues dieron el papel que correspondía de importancia a Alcalá. ¿Qué más podemos decir? Bueno, luego ya, para no entrar en muchos detalles y dar unas breves pinceladas, llegó la invasión musulmana, la ocupación musulmana en la península, y en Alcalá fue un sitio donde se asentaron. Se modificó el hábitat, se abandonó otra vez los valles donde estaba alojada la mayoría de la población, y se buscó un asentamiento más defensivo. Entonces los musulmanes hicieron el castillo, que aún quedan las ruinas en las faldas del cerro del Eceomo, cerca de la ermita del Val, y ahí se asentó la ciudad musulmana, Alcalá Najar, y de ahí viene el nombre de Alcalá de Henares, porque Alcalá deriva del término árabe de castillo, ¿no? El castillo sobre el Henares, Alcalá de Henares. Bueno, en el año 1118 se reconquistó Alcalá por el arzobispo de Toledo, Bernardo de Sedirat, y bueno, volvió a ser cristiana Alcalá, y se volvió a ocupar la zona donde estuvo desde donde estuvo la antigua ciudad de Complutum, hacia donde está ahora
el casco histórico, se levantaron las murallas defensivas, el Palacio Arzobispal, todo lo que es la zona del Palacio Arzobispal, la Magistral, y todo lo que es el casco histórico, ¿no? Y bueno, durante la Edad Media hubo hechos importantes en Alcalá, hubo dos concilios, en los años, a finales del siglo XIV, nacieron nació Catalina de Aragón, que luego fue reina de Inglaterra en Alcalá de Henares. Fernando I de Habsburgo, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que también fue emperador de Alemania. Y bueno, así fue pasando la Edad Media, y llegamos a la Edad Moderna, donde otro de los hechos importantes que no podemos dejar de citar es la fundación y el levantamiento de la Universidad de Alcalá, empezando por el Colegio Mayor de San Ildefonso, y a partir de ahí pues el auge y el apogeo fomentado por el cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá, con esa fachada que todo el mundo asocia de la Universidad de Alcalá, que asocia a Alcalá cuando ve esa imagen, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hablar de? Bueno, pues fue un centro, más que de poder, fue un centro de influencia y de poder desde el punto de vista de influencia, porque se educaba a las élites, ¿no? que formaban parte ya del Imperio Español, y por las aulas de la Universidad de Alcalá y por el Paraninfo, donde se entregan los premios Cervantes ahora, pues han pasado lo más granado de la literatura y de las artes en España. Y tampoco nos podemos olvidar de nuestro vecino, nuestro hijo más ilustre, que es Miguel de Cervantes, hijo de Alcalá, nacido en Alcalá y autor del Quijote. No podíamos, es otro de los hechos. Y otro de los hechos importantes dentro de la historia de Alcalá es que se hizo la Biblia políglota. Fue un esfuerzo ingente, inmenso de traducción, desde un punto de vista lingüístico, de hermenéutica de las escrituras, además de volcar las escrituras en 4 lenguas, aparte del latín, el griego, el hebreo y el caldeo arameo, la lengua que utilizaba se utilizaba en tiempos de Jesús en Palestina. Por lo tanto es un monumento al progreso. Esa Biblia, la Biblia políglota, es un monumento. ¿Qué más podemos decir? Bueno, evidentemente hubo mucha presencia hebrea. Está el barrio de la Judería, que se sigue manteniendo restos de donde estaban, por el centro, por donde está la Plaza de los Irlandeses, y había una sinagoga también. O sea, no voy a citar el tópico siempre de la convivencia pacífica de las 3 religiones, porque eso es bastante relativo. Fue todo lo pacífica que pudo ser, con momentos de tensión y con momentos valles. Hubo de todo un poco, pero vamos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, mientras seguimos hablando un poquito de la historia de Alcalá, vamos a ir sirviendo el whisky y así luego ya, porque la verdad que no sé cómo enfocar mucho esto, porque claro, es tan grande la historia de Alcalá, y también intentar hacer una cata a la vez, a ver cómo sale. Espero que no sea muy ladrillo. A ver, nos habíamos quedado
con la vida políglota, con la judería, en fin. Bueno, vamos a ir adelantando un poquito y, por ejemplo, y luego ya llegó otro de los hechos importantes, vitales, en la historia no solo de Alcalá, sino de España, que fue la invasión napoleónica, la ocupación francesa, y Alcalá lo sufrió de manera muy, muy dura, con un expolio por parte de las tropas francesas de todo lo que podían pillar en Alcalá. El sepulcro del cardenal Cisneros fue mutilado, en fin, hubo todo tipo de desmanes. Y hubo batallas importantes, y además uno de nuestros guerrilleros más afamados, el empecinado, pues estuvo mucho por Alcalá, y alguna escaramuza, alguna batalla tuvo con los franceses en las cercanías de Alcalá. Y bueno, lo que sí, una vez que acabó la guerra de la independencia, hay otro hecho importante dentro de la historia de Alcalá, que es que en 1836 todos los edificios y todo lo que formaba parte de la universidad pues cayó en desuso por, por falta de alumnado. Además, la población en esos años, según los censos, rondaba entre los 4.000 y 5.000 habitantes. Acordaros que hablamos en tiempos del municipium romano de Complutum, que había más de 10.000 personas. Pues en esos años, en 1830 y tantos, la población de Alcalá era 4.000, 5.000 personas. Y en 1836, bueno, ya llegaron esa fase de declive lógica después de una guerra durísima, ¿no? En la guerra de la independencia. Y los gobiernos, bueno, antes de ir a lo de los gobiernos, cayó en desuso la universidad. Y ¿qué iba a decir? Ahí se me ha ido. Bueno, pues sigo con lo que estaba diciendo porque se me ha ido, luego ya me acordaré. Pues eso, bueno, sí, ya me acuerdo. Al caer en desuso se dejó perdón, que es estar hablando así, estar recordando cosas históricas, se me va un poco el hilo. Pues al caer en desuso en Alcalá, pues se trasladaron todos los estudios. Esto es una herida que llamamos los alcalaínos, los complutenses, como podemos, con resignación. Se llevó a Madrid, a la Universidad Central, y que luego ya lo que es ahora se llama la Universidad Complutense. Y bueno, perdimos la universidad. Pero ¿qué pasó? Un hecho importantísimo, yo creo que de capital importancia en la historia de Alcalá, y que demuestra lo preocupados, lo sensibilizados que estaban los alcalaínos en esos años, que a pesar de todas las penurias y miseria que podía haber en Alcalá, en España, en esos años, fueron capaces de, viendo el expolio, ya no de los franceses, sino de los propios españoles, porque como os decía antes, los gobiernos de la época propiciaron las desamortizaciones, la de Mendizábal, la de Amador, y eso implicó que todos los bienes, inmuebles, terrenos que habían pertenecido a la iglesia pasaran a manos privadas, en muchos casos amigos del régimen de turno. Y eso empezó a ser un desastre. Por ejemplo, la fachada de la universidad se quiso vender a un americano, a un potentado americano que quería llevarse la piedra a piedra y llevársela a Estados Unidos y hacerla allí. En el patio trilingüe, el patio que antecede al Paraninfo, donde se entregan los premios Cervantes, todos los sillares se empezaban también a desmontar
para hacer gravilla para caminos. Muchos de los edificios que formaban parte de la universidad se habían convertido en fábricas de seda, con gusanos de seda. O sea, el panorama era dantesco. Entonces los vecinos, como os decía, hicieron una costación popular y entre todos los que pudieron poner algo, daba igual la cantidad, aunque fuera un real, porque había de todas las clases sociales, desde el notario, el médico, el boticario, el campesinos, agricultores, compraron todos los edificios para conservarlos, para que no se perdieran y para que en un futuro volvieran a ser edificios con un fin educativo. Y eso se hizo, como os digo, en 1836. Y eso lo hicieron la sociedad de condueños, que es como se llaman. Que es brutal lo que hicieron, brutal. Y al final, efectivamente, consiguieron, cuando en la década de los 80, de 1980, ya del siglo XX, volvió Alcalá a ser universidad, la sociedad de condueño cedió todos los terrenos y edificios que ahora forman parte de la universidad con una sola condición, bueno, con dos condiciones, que volvieran a ser tener ese uso académico y segundo, cobrarles al Ministerio de Educación una renta. La renta creo que es de 1 peseta al año, para que os hagáis una idea esa generosidad que tuvieron mis paisanos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, luego ya más o menos la historia del siglo XIX, siglo XX más o menos ya la conocemos. Luego la guerra civil, todos los personajes de los vecinos importantes de Alcalá es el presidente Azaña, que luego fue presidente de la República, en fin. Para no extenderme más con temas históricos, porque estoy viendo que paso ya de 20 minutos. Y nada, vamos entonces a ir hablando del whisky y luego ya retomaremos con alguna cosita más ya para rematar el tema de Alcalá. A ver, el Compluto no tengo yo mucha información, porque en su página web la verdad que no viene mucha y creo que este whisky se tiene que nutrir de los whiskies que sí tienen también en la destilería, que es el John Moore, que son es un whisky que está hecho en Escocia, pero que está hecho en Escocia y se trae a Galicia, a Bergondo, y allí se madura y se envejece y luego se embotella allí, ¿no? Se utiliza roble gallego, el John Moore, porque creo que es el whisky que están utilizando para hacer este blended. Y utilizan roble gallego que está envinado con oloroso de Jerez, y luego utilizan agua de los ríos de la zona para rebajar un poco el alcohol y conseguir los 40 grados, ¿no? Entonces, bueno, es un whisky escocés, pero que luego tiene esa particularidad gallega. Y yo creo que este whisky, supongo que es uno, porque el John Moore tiene una expresión tiene un blended también, luego tiene un NAS, un whisky de Malta, pero es un NAS, sin edad declarada, que supongo que será un whisky joven de 4 o 5 años, no lo sé, pero imagino que será por con esas edades. Y luego tiene un John Moore de 10 años, que le tengo aquí, ¿no? Un single malt de 10 años. Bueno, podemos aquí a lo mejor afinar un poco más la información que se estaba dando de memoria.
que nos cuenta aquí pues whisky hecho en Galicia con el alma escocesa, concebido en Escocia, envejecido, madurado y embotellado en Galicia, como decía, un 40%. Y luego habla aquí un poco de la historia de John Moore. John Moore era un general escocés que durante la Guerra de Independencia de 1809 fue alcanzado por una bala de cañón, murió allí y ahí está enterrado en el Jardín de San Carlos, en La Coruña, según nos lo dice de aquí. Sí, el general escocés, y es una forma de dar un homenaje. Nuestro whisky Malta, en este caso el de 10, al igual que el general escocés, viaja hasta Bergondo, donde os decía, donde madura y envejece en botas de roble gallego, envinadas con oloroso de Jerez, y terminamos la elaboración con agua cristalina de los ríos coruñeses Barcés y Mero. Bueno, entonces yo creo que este blended se sirve del John Moore. Creo que sí, porque sería lo más lógico, ¿no? Entonces, pues bueno, de este whisky la única información que vamos a sacar ahora es la que podamos sacar sobre la cata. Entonces, pues bueno, pasa ya un tiempo desde que lo he servido y no nos habla que, bueno, vamos a ver la etiqueta, que tampoco dice mucho aquí, dice con Pluto, Whisky Blend, 40%, viene la dirección de dónde están, que están aquí en Alcalá de Henares, de Licores Trampero, pero no dice más, no sabemos si está filtrado, si lleva colorante, no viene nada, eso no sabemos nada. Y en su página web la verdad es que tampoco viene mucha información. Es una cosa a mejorar para nuestros amigos de Compluto. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos encontramos. El color es un color dorado un tanto apagado. A veces, luego ya lo veo en los vídeos, que levanto y no se ve. Voy a bajar un poquito, aunque bueno, ya sabéis que con la calidad de la imagen pues puede engañar un poco el color, lo que se ve allí. Pero bueno, en principio vemos ese dorado apagado. La lágrima es bastante ligera, baja rápido. Y vamos a ver en nariz que nos encontramos. Un olor muy agradable. Pues encontramos toques cítricos, es lo primero que me viene, toques de naranja y limón, pelín picante, tiene 40 grados, la integración alcohólica, vamos a ver qué tal sale. Un toque muy herbal, como muy fresco, muy de hierba. Un poquito de vainilla. Bueno, en principio el cítrico es lo que más predomina. No, en principio no capto ninguna cosa más. Y bueno, vamos a ver en boca a ver qué nos encontramos. Pues brindemos como nos dicen los de John Moore, brindemos por John Moore, por su memoria y por vosotros. Salud.
Viene al principio un toque a torrefacto, un toque a café. Enseguida envuelve toda la boca el especiado, el picante, con mucha personalidad el alcohol que aporta, pero se convierte enseguida en un toque dulce, tiene un final medio corto y te deja la boca, te deja la lengua aún con la sensación de picante que poco a poco va desapareciendo. Ahora me vienen unos toques como eucalipto. No sé si es por esa herencia gallega. Sí, unos ligeros toques a eucalipto. Pues es rico, es rico. Es un whisky, toques cítricos. Es un whisky, un blended ligero, pero no plano. Tiene sus cosas. No tiene una gran variedad de matices, ni en nariz ni en boca, pero sí lo suficientes para que puedas disfrutar. Yo creo que es un whisky ideal para coctelería. Puede ser también un whisky muy indicado con un hielo en verano. Es un whisky muy por esa ligereza, ¿no? que tiene, pero tiene, tiene carácter. La verdad que es un whisky un poco como somos en Alcalá, ¿no? Sensibles pero con carácter. No lo sé, algo así. En fin, que me puede la patria chica. Mm, Ligeros toques a canela. Mm, Ahora, pues nada, pues podemos hablar que el whisky de mi pueblo, de Alcalá de Henares, está muy bien. Está muy bien, os lo recomiendo. Además es una botellita de 70 centilitros, como os digo, con esta etiqueta que tiene el detalle del Skyline de Alcalá. No es una botella cara, por unos 14 euros lo podéis comprar. Y, y es un whisky que se puede disfrutar mucho de él. Ya les hace el final un poquito más largo. Y bueno, pues mira, hemos aprovechado para hacer la cata del primer whisky español, que en este caso es un whisky de mi pueblo, de Alcalá de Henares. Hemos hablado un poquito de la historia de Alcalá, una breve pincelada, porque ya os digo, esto es inmenso. Y antes de terminar, lo que sí quiero es seguir hablando de Alcalá en el sentido de, si no lo conocéis, si no conocéis Alcalá de Henares, os recomiendo que vengáis. Es un sitio que es espectacular. El casco histórico es un sitio para venir, verlo, disfrutarlo, pasearlo, ver todos sus monumentos que son ingentes. Parte de la Catedral Magistral, la Universidad de Alcalá, la Casa de Cervantes, el Palacio Arzobispal, el Museo Arqueológico Regional, la Capilla del Oidor, la Casa de la Entrevista. Por cierto, la Casa de la Entrevista se me ha olvidado, que es en el año... ¿Qué año fue? 1486, me parece. Isabel la Católica se entrevistó con Cristóbal Colón para financiar el viaje a las Indias, que luego se convirtió en el descubrimiento de América.
Y bueno, ya os digo, Alcalá está llena de historia, de monumentos que ver. Y luego hay una parte, bueno, el parador, el, que podéis comer allí con el restaurante que tiene, que es la Hostería del Estudiante, que está pegado al Paraninfo, y es un sitio espectacular para comer allí, aparte de otros restaurantes y sitios que hay en Alcalá, porque Alcalá no solamente podéis pasear y disfrutar, sino se puede comer muy bien. Su ruta de tapas es legendaria. Podéis ir de tapas, tomando unas cervezas, unos vinos, y con las tapas que os ponen ya habéis comido más que de sobra. Y bueno, que, que Alcalá es ciudad abierta, y sois todos bienvenidos. Y os esperamos, o sea, y porque no os vais a arrepentir. Alcalá vale la pena, vale la pena. Y bueno, pues nada, pues contento por haber hecho esta cata de un whisky de Alcalá, hablar un poquito de la historia de Alcalá, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que sigáis al canal. Seguiremos poniendo nuevos contenidos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, amigos, que os vaya bien.